Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Estas palabras del Señor Jesús se nos dicen también a cada uno de nosotros el día de hoy. Jesús nos invita a entrar en un descanso y renovar nuestras fuerzas. No nos dice vayan a un lugar desierto, nos dice vengan. ¿Por qué dice vengan? Porque en Él es donde está el verdadero descanso, el verdadero reposo. Es entrar en una relación profunda con Él que restaura nuestra vida para volver renovados a nuestro trabajo y a nuestra misión. Necesitamos encontrarnos con nosotros mismos en profundidad y redescubrir la fuente verdadera que calma nuestra sed. El texto dice, vengan a un lugar desierto tranquilo, un lugar retirado, apartado del bullicio exuberante, un lugar apropiado para encontrarnos con Dios. El texto griego significa lugar desierto. Es importante si tenemos en cuenta el significado que San Marcos le da al desierto. Es el lugar del encuentro con Dios, un sitio adecuado para el encuentro con el Señor y descansar un poco. Encontremos sosiego a tanto ajetreo, a tanta problemática, que se calmen los nervios, las angustias, que se serene el espíritu para encontrarnos con lo esencial, con lo que llena de sentido la vida, más que buscar un centro de vacaciones, una playa, una montaña. El Señor Jesús nos llama a encontrarnos con Él, abrirnos a su presencia. Junto a Jesús resucitado es que podemos recobrar nuestras fuerzas, aprender de Él y disponernos para servir a las hermanas y hermanos de mejor manera. Precisamente la noche de la festividad de la Virgen del Carmen se encontró definitivamente con el Señor y con su Santísima Madre, un cristiano ejemplar, el hermano Nelson Bertrand. Siendo un empresario, después de la conferencia de Puebla, cuyo documento estudió en un curso del CELAM durante 9 semanas, al regresar a Honduras dijo: yo voy a hacer mi opción preferencial por los pobres. Dejó su empresa y fundó Ciudad Blanca, una obra donde se han encontrado con Dios, tal vez los más marginados
y los más olvidados de nuestra sociedad, los enfermos alcohólicos, tantos que cayeron en la trama de las drogas y que estando ya como desechos humanos fueron recogidos en esta obra por este hombre extraordinario, y a tantos y tantas de ellos ayudó en Ciudad Blanca a encontrar sentido a la vida y a encontrarse con Dios. Sin duda alguna hay en nuestro mundo esta cantidad de hermanos. Ojalá que los ejemplos del hermano Nelson puedan ayudar a tantas otras personas a que pensemos cómo hacer el bien a nuestro prójimo y cómo llevarles verdaderamente hacia Dios. Que su familia encuentre el consuelo en saber que tienen un miembro de su familia en el cielo delante de Dios, que habrá dicho esas palabras que encontramos en el Evangelio de San Mateo: vengan, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo, marginado, en una cuneta o debajo de un puente, y me hicieron recobrar la dignidad como ser humano. Que el alma de nuestro querido hermano Nelson interceda por nosotros ante Dios Padre y motive tanta caridad en tantas personas que necesitan. Dice el Evangelio que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. La circunstancia que motiva esta invitación que Jesús hace a sus discípulos y a cada uno de nosotros es que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Los verbos ir y venir expresan una agitación, una tal agitación que se olvidan hasta de alimentarse. Se refiere a la necesidad que los discípulos y todos nosotros tenemos de asimilar el mensaje de Jesús. El comer es tan importante para la vida humana que sin comer nadie puede vivir. Pues bien, el olvidarse de la comida significa el olvidarse de alimentarse interiormente, de asimilar la palabra de Dios. Y esto es grave. Y es el riesgo de tantas personas, no alimentarnos de la palabra de vida de Jesús. No nos puede pasar tal vez que a veces nos desconectamos de aquel que puede alimentar nuestra vida y llenarla de sentido. Ese descanso en un sitio tranquilo del cual nos habla el Evangelio de hoy se convierte en un remedio más urgente. Cuando nos sentimos bloqueados, cuando hemos perdido el impulso, cuando se ha apagado en nosotros el fuego y nos encontramos fríos, apáticos, desmotivados
para seguir el camino de la vida. Aquel que no es capaz de detenerse corre el riesgo de ir frenando y bloquear incluso el camino de otras personas. Y continúa el Evangelio. Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas sin pastor. Lo primero que dice es: Jesús vio una multitud. Es decir, es su mirada la que busca a cada ser humano y ve nuestra necesidad. Jesús se da cuenta de la presencia y la situación de la multitud y provoca en él una reacción de misericordia. Se compadeció. El texto dice: se le conmovieron las entrañas. Eso es lo que dice el retrato del Evangelio, que a Jesús se le conmovieron las entrañas. Así era el Señor. Su sensibilidad no andaba de vacaciones, sino vio el desamparo de la pobre gente. Jesús sentía compasión por la gente. Es la mirada de la compasión que Dios tiene sobre el mundo y sobre cada uno de nosotros. Y hoy también se nos llama a la compasión y a la solidaridad con todas estas hermanas y hermanos nuestros migrantes. Como hemos visto el sufrimiento de tantas hermanas y hermanos que buscan algo mejor, salir de la situación de postración en que se encuentran. Y también que podamos ser solidarios con hermanas y hermanos que están sufriendo terriblemente. Por ejemplo, en Alemania, un país que ha sido tan solidario con nuestra Honduras, que tienen más de 50 años de estarnos ayudando, la Iglesia de Alemania, en tantos proyectos pastorales, tantos proyectos de desarrollo a través de Adveniat y de Miserio. Y cualquiera puede decir: son países desarrollados, se la van a arreglar. Esos no son criterios cristianos. Donde hay alguien que sufre, un cristiano sufre con ellos. Y por eso, si algunos se sienten motivados a dar, aunque sea el óbolo de la viuda, aquellas moneditas, yo quisiera que pudiésemos ser solidarios con tantas hermanas y hermanos nuestros que están sufriendo allá. Son más de 120 muertos y hay destrucción. Y claro, ¿qué pueden hacer unos centavitos de Honduras? Pueden hacer un signo de que no somos indiferentes y de que somos solidarios con quien sufre. Jesús tiene compasión de todos. El motivo de la compasión de Jesús no es que la multitud no tuviera que comer, sino que la multitud estaba como ovejas sin pastor, desorientada, sin saber a dónde ir, sin tener a nadie que la defienda y la guíe. ¿Cuánto problema hay hoy en nuestro mundo
que camina también sin líderes y en todas partes se echa de menos un liderazgo, un vacío de sentido que viven tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tanta gente desorientada, sin apoyo, sin puntos de referencia, sin sentido espiritual. Tantas personas que sufren sin tener a nadie que los escuche, que les comprenda y sin saber a quién acudir. Ante esta situación, el Señor Jesús asume la función de pastor, ofreciéndonos el alimento de su palabra. Y dice el Evangelio, se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas nos enseña Jesús? Jesús nos enseña las cosas que pueden dar vida a este pueblo. Alguien que viene a ofrecernos el alimento de la verdadera vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy, que podamos recibir esa mirada de compasión que Jesús tiene sobre cada uno de nosotros. Sentirnos envueltos en esa mirada de ternura y de aceptación que Él tiene sobre todos. Él nos acepta tal como somos, tal como estamos. Él quiere que nuestra Honduras camine por distintos senderos, no por lo mismo que venimos repitiendo casi como un callejón sin salida. Cada día muertos, cada día asesinatos, cada día corrupción, robo, malversación. Es necesario cambiar. Por eso, hoy le decimos a Jesús, calma nuestras ansiedades, concédenos un sitio tranquilo para escuchar tu palabra, tú que eres fuente de vida y de paz. Comunícanos en el silencio la paz y la alegría de permanecer contigo para servir a los hermanos, de escuchar lo que nos enseñas, para que Honduras no camine hacia el abismo como ovejas sin pastor, sino que siguiéndote a ti, encontremos nuevos caminos de amor, de justicia, de comprensión, de misericordia. Amén.